La música de las montañas se ve interrumpida por el ruido de las balas robando sueños y vidas. La selva y su verde esperanza en su angustia grita. Los ríos se manchan de rojo y el alma se marchita. Quiero reconstruir mi camino, cambiar eso que la gente llama destino. Quiero volver a ver una madre sonreír, los niños crecer en un país de paz sin fronteras. Reconóceme como tu amigo, reconóceme como tu hermano. Reconstruiremos el camino, porque tú y yo somos colombianos. Cuando se construyó o cuando se habló de diálogos, todos estuvimos de acuerdo. Pero cuando se habló de despeje, el Estado nunca nos consultó. ¿Y por qué retomo esas palabras? Porque una vez termina la zona de distensión, la violencia, el desplazamiento, el arrebatamiento de la tierra, la confrontación armada y militar en el territorio, pues aumentó. Antes de decir algo que no estuviera de acuerdo el grupo armado que estuviera en la región, eso le daba a uno para que lo victimizaran, le tocara que irse, salir de la vereda, del corregimiento, del municipio y del mismo departamento de Caquetá. Salimos por salvaguardar la vida mía y la de nuestros hijos, viendo caer muchos de los otros amigos, campesinos y líderes vilmente que los asesinaban sin saber por qué, porque se antojaban o les caía mal, entonces los iban asesinando. Eso nos llenó a nosotros de temor y salimos dejándolo todo. Nosotros como caqueteños, como hijos de campesinos y campesinos, no seguimos sino sufriendo el rigor de la violencia. El 4 de enero de 2004, más de 2.000 familias salieron desplazadas. Aquí, habitantes de esta inspección ya habían sido víctimas y asesinados por los paramilitares que habían en la región, donde aquí la gente que vivía en la Unión Penella quedaron sin nada. Aquí perdieron todas sus viviendas, los enseres, muchos se fueron y nunca más regresaron. Esto es un tema realmente que lo motiva a uno tanto a trabajar, porque aquí realmente la gente que hay en la Unión Penella es la gente más berraca que hay en el sur del país, porque perdieron todo, llegaron a ser patrias nuevamente y hoy vemos una Unión Penella pues con muchas dificultades, con mucha falta de inversión del Estado, pero que aún las personas sobreviven en ella. El departamento del Caquetá ha sido uno de los territorios donde el conflicto armado ha sido más atroz. Es decir, durante toda la historia del conflicto armado se vivieron diferentes fases de confrontación y cada de esas fases de confrontación pues tenía unas dinámicas de agudización de la guerra mucho más fuertes. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar un escenario previo al actual acuerdo de paz que se está implementando, que tuvo que ver precisamente con el despeje de la zona de distensión que se suscribió o se desarrolló en la inspección de los pozos en el municipio de San Vicente del Caguán. Pero el departamento del Caquetá, no solamente a raíz de ese hecho, ha tenido el estigma de ser un departamento con alta influencia o alta presencia
guerrillera, digámoslo así, de presencia de las FARC, sino que además de eso, pues acá en este territorio operó lo que en otrora se denominó el bloque sur de las FARC, que ha sido uno de los bloques pues, donde teníamos, digamos, donde se tenía una mayor presencia armada, donde siempre se le denominó al Caquetá como la retaguardia de las FARC, pero habían zonas en el departamento del Caquetá como San Vicente del Caguán, que no solamente operaba el bloque sur, sino que también operaba el bloque oriental, es decir, allá habían territorios que compartían o digamos se enmarcaban dentro de los dos bloques y obviamente la escalada del conflicto armado allí en estos territorios eran mucho más grandes. En el marco de la construcción de esa paz negociada que se vendió como una bandera política del programa de Andrés Pastrana, pues fue aceptado y respaldado por la mayoría de los caqueteños. En su momento, cuando se da la mesa de negociación en la inspección de los pozos, se abre ese escenario de despeje, empiezan los diálogos del Caguán, como son conocidos, pero es posterior a ello, al no haber acuerdo, al haber la silla vacía, a ver el proceso de retoma del Caguán, lo único que quedó de esa negociación fue sangre y violencia. Esta casa era del señor Don Edgar, Popular Edgar, un comerciante de la Unión Penella, y fue víctima del paramilitarismo. Él fue asesinado en Paujil, Caquetá. Fue asesinado y su cuerpo fue picado en pedazos y echado en una tula. Esos temores hicieron que la gente, cuando le decían que iba a llegar el ejército, ellos salían era en carrera. Salimos desplazados. Más de 1.400 familias de la Unión Penella. Vivimos durante 3 años y 23 días por las peores tragedias que puede pasar un ser humano, porque muchas veces miramos el desplazamiento desde la televisión, miramos que en muchas partes del país ocurría este desplazamiento, nunca pensamos que íbamos a ser víctimas de ello y que el conflicto armado en este sector del país nos fuera a llevar a estar 3 años y 23 días desplazados. Después de 3 años que duró el desplazamiento de miles de personas en la Unión Penella, un grupo de habitantes decidieron volver a sus casas. Cuando regresamos, me acuerdo tanto el 27 de enero del 2007, hacia las 5 de la tarde, regresamos en una caravana que desde el caserío San Isidro, regresamos aquí a la Unión Penella, llegamos y el pueblo estaba totalmente enmontado. Las carreteras no existían, era solo árboles grandísimos a la mitad de la carretera y todo era monte. Y la iglesia estaba también en cierta parte deteriorada porque había caído un cilindro y había dañado cierta estructura de la iglesia. Realmente la presencia del Estado no ha estado tan de lleno con nosotros. La verdad, con todo lo que hemos sufrido, o sea, se hizo unos acuerdos de mejoramiento de vías, de mejoramiento de infraestructura acá en el centro poblado de la Unión Penella, de acueducto, y al día de hoy no contamos ni con acueducto, ni la tal mejoramiento de las vías, mejoramientos de viviendas. Es lo que la misma gente ha logrado hacer. El tiempo del conflicto armado en nuestro departamento fue un tiempo de incertidumbre, un tiempo de abandono total del Estado, un tiempo en el cual el Estado nos tuvo abandonados por más de 55 años, donde se desarrolló como tal el conflicto en nuestro país. El Caquetá fue uno de los epicentros más grandes que ha tenido o que tuvo la FARC. Aquí exactamente donde estamos ubicados en este momento, lo que es la región del Plan de San Vicente, fueron donde vivían, donde se desarrolló todo el tema de los frentes importantes, donde vivió Tiro Fijo, donde vivió Monojojoy, donde estaban todos los frentes importantes de la FARC, también por la ubicación geográfica. Nosotros como tal no podíamos movernos a cualquier hora. Llegaban unas horas específicas que eran las 6 de la tarde y ya no se podía mover nadie más. No había inversión del Estado. Las vías mantenían a toda hora en un pésimo estado por todas partes, y de ahí podemos notar nosotros en el recorrido que hicimos en esta campaña a lo largo y ancho del departamento, el abandono en toda la infraestructura vial, el abandono en toda la infraestructura educativa, el abandono en todo el tema de la salud. Fue un abandono total
y ahora pues ya estamos viendo nosotros con nuevas luces lo que le espera a nuestro departamento y lo que le espera al resto del país ya con el acuerdo de paz. Quedan resentimientos, quedan mujeres viudas, hijos huérfanos, padres sin sus hijos. Quedó una desilusión tan grande en todo este tema, también porque el Estado nos abandonó, el Estado nos dejó solos y se desarrolló, fue el conflicto en esta región donde el apoyo institucional fue mínimo. Ahora quedan ya, son tratar del perdón y olvido, olvidar lo que pasó, pero viendo siempre hacia adelante con una gran esperanza, una gran expectativa y tratar de que nuestra situación y la situación de todos los pobladores en nuestro departamento empiece a cambiar. La época del conflicto armado en nuestro departamento fue muy duro, fue muy difícil. Ahora, gracias a Dios, respiramos otro aire, un aire más puro, más sano, y aspiramos de que nunca vuelva a haber violencia en nuestro departamento, porque lo que hemos vivido nosotros los campesinos, nuestras familias, ha sido unas cosas muy duras. Fue un gran alivio para nosotros los campesinos. Pienso que por nada en Colombia se debe volver a dar otro conflicto armado, porque es muy difícil, el campo ya no aguantaría otro conflicto. Y yo pienso que la firma de la paz entre la FARC y el gobierno nacional es algo histórico, que nosotros lo recibimos con mucha alegría, con mucho regocijo nosotros los campesinos, porque ahorita ya podemos andar libremente, podemos salir, podemos decir lo que nosotros sentimos y no tenemos ningún problema. El resultado de los acuerdos de paz hizo posible una mayor presencia institucional para la región. Obviamente la dinámica del conflicto armado bajó en grandes proporciones. No estamos diciendo que no existen conflictividades, sí las hay. Sí hay presencia de actores armados irregulares en el territorio, por supuesto que sí. Pero la confrontación armada de ahora a la confrontación armada de antes ha cambiado muchísimo. Ese acuerdo de paz lo esperábamos por mucho tiempo. Ha sido muy positivo para la región. Ha sido muy positivo para la región porque pues abrieron unas esperanzas grandes para estas regiones, como fueron los PEDED, pensando en proyectos de mejorar la calidad de vida de las personas, que el gobierno se ha quedado corto, pero aún mantenemos la esperanza. Consideramos y considero que el proceso de paz llegó a buena hora a esta región para que la gente pueda vivir un poco más tranquila del conflicto que se vivía. Esta región y las víctimas del conflicto depositaron su confianza, el cual esperamos, ¿no?, que desde el Congreso, desde esa curul tan importante que es la curul de las víctimas, nos apoye y verdaderamente vele por una verdadera reparación colectiva para esta población víctima de la Unión Penella. Cuando ya se logra el acuerdo de paz, hay tranquilidad, hay esperanza, hay mayor inversión también del Estado, hay más inversión privada. Ya vemos que nos podemos movilizar sin ningún inconveniente, podemos andar por nuestro territorio sin ningún problema. Ya no tenemos prohibiciones, ya no tenemos esas trabas que teníamos anteriormente. Entonces, el acuerdo de paz es muy importante para que se consolide verdaderamente una inversión y una reforma que se necesitaba tan importante en nuestro departamento y a nivel nacional. Vea, John Freddy Núñez es el mismo muchacho que cuando estaba pequeño, que nos visitaba con el papá allá en la Volqueta, que nos recogían para llevarnos al colegio, porque nosotros estudiamos en Santa Elena, en contra de lo que decían los jefes, porque era prohibido llevarlos, pero ellos nos ayudaban a subir, nos ayudaban a acomodar y enseguida se arrancaban las volquetas para que no hubiera ningún accidente. Importante hoy con la elección de nuestro representante, el ingeniero John Freddy Núñez, a quien le pusimos el pecho y el empeño porque él también es una víctima. Como más de uno conoce en el Caquetá, la señora de él fue asesinada
siendo candidata en ese entonces a la Asamblea Departamental, en compañía del candidato también a la Alcaldía de Cartagena del Chairá, el señor Gatiniano Murcia. Entonces, hoy hicimos un ejercicio democrático gracias a esa oportunidad que nos da el mismo Congreso, el gobierno, para tener estas 16 curules, y esperamos que allí podamos plasmar las reclamaciones necesarias sin entrar en polémica, sino en lo justo y necesario de acuerdo a nuestros derechos. John Freddy consideramos que primero es una persona que no guarda rencor, lo vemos con esas ganas de trabajar, lo vemos con esas ganas de que los que sufrieron ese problema que tuvo él con su familia no lo sufran otras personas más, y por eso le ha apostado a la paz, y hoy desde el Congreso de la República consideramos y creemos que hacer un buen papel para las víctimas, especialmente del departamento de Caquetá y Algeciras Huila. Soy hijo de padres de origen campesino, hijo de María Ramos Valencia, hijo de Fernando Núñez Perdomo. Nací en Florencia, Caquetá, estudié en el Colegio Nacional La Salle, estudié en la Universidad de La Salle, me casé con Liliana Polanía Cabrera y luego pues ella inicia a estudiar Derecho. Y de ahí iniciamos una labor política, generando confianza con los habitantes, con nuestros amigos, confianza y amistad, que es lo más importante. De ahí nació en el 2007 que mi esposa fuera candidata a la Asamblea Departamental por el Caquetá, donde fue vilmente asesinada por las FARC en el municipio de Cartagena del Chairá. Salimos desplazados del departamento del Caquetá hacia el municipio, hacia Neiva, al departamento del Huila. Luego estuvimos en Bogotá, fuimos criticados por todas partes, donde decían por qué John Freddy Núñez apoya este proceso donde su esposa fue asesinada. Yo simplemente les decía algo muy sencillo: lo que le pasó a mis hijos, que no le pasa a los hijos de los demás. Lo que me pasó a mí, que no le pase a los demás. Que borremos nosotros ese episodio, que saquemos el odio que tengamos en nuestro corazón, que perdonemos lo que nos ha pasado y empecemos a buscar un mejor país, que empecemos a buscar mejores oportunidades. Y lo sigo diciendo por todas partes: la paz no se firma, la paz no se decreta, la paz se construye. ¿Y cómo se construye la paz? Empezando a trabajar para que esa brecha de desigualdad tan grande que hay entre ricos y pobres empiece a angostar. Y ese fue el propósito por el cual hoy somos representantes a la Cámara por nuestro departamento y el departamento del Huila, en Algeciras Huila. Yo pienso que en mejores manos no podíamos quedar los campesinos de Colombia, las víctimas del conflicto. John Freddy es un hombre presto, trabajador, armonioso, y yo pienso que esto nos va a ayudar para lograr los grandes retos que tenemos en nuestro departamento y sacar nuestras comunidades adelante. La gente desplazada, todas las víctimas, los campesinos sin tierra. O sea, yo pienso que es una gran oportunidad y John Freddy es un hombre de trabajo. Esta región y las víctimas del conflicto depositaron su confianza, el cual esperamos, ¿no?, que desde el Congreso, desde esa curul tan importante que es la curul de las víctimas, nos apoye y verdaderamente vele por una verdadera reparación colectiva para esta población víctima de la Unión Penella. Se estableció un mecanismo del Gobierno Nacional para que haya una buena planificación de los recursos, es que las necesidades se deben de plasmar a través de unos documentos, y estos documentos se llaman proyectos. Cuando lleguemos nosotros al Congreso de la República el 20 de julio, tengamos un banco de proyectos ya establecido, que sepamos qué vamos a hacer al Congreso, que sepamos qué vamos a exigirle al Gobierno Nacional. Allá nosotros no vamos a ir a llorar, allá no vamos nosotros a irnos a quejar por el abandono que hemos estado por más de 55 años. Lo que vamos a hacer nosotros en el Congreso de la República es empezar a trabajar y lograr que en el plan de desarrollo que sea aprobado con el próximo gobierno que llegue, con el próximo presidente de la República que llegue, que queden incluidos estos proyectos tan importantes que necesitamos para nuestro departamento y para el departamento del Huila. Vamos a trabajar decididamente desde el Congreso de la República para buscar la reparación colectiva, como sujeto colectivo de la Unión Penella y acá de San Vicente del Caguán, donde toda esta población perdió absolutamente todo lo que tenía, fueron saqueados, los robaron,
Eso es una investigación de todo ese tema. Entonces queremos trabajar para que la Unión Penella sea un sujeto colectivo de reparación y lo podamos incluir también en el plan de desarrollo. Es la oportunidad de poder, en el marco del ejercicio del Congreso, poder implementar desde la realidad de los territorios ese acuerdo. Las cámaras especiales de paz recogen precisamente eso, no solamente la representatividad, sino que encarna ese dolor o encarna precisamente la idea de poder implementar ese acuerdo desde el punto de vista de la realidad social que viven estos territorios. El campesino es el que desafortunadamente ha soportado toda la carga de la guerra en nuestro país. Y hoy, pues, esa representatividad que hay, pues, es la voz de aquellos que nunca han sido escuchados, inclusive en el marco de la implementación de unos acuerdos. Aquellos que no han vivido en carne propia el rigor de la guerra, pues no entienden ni pueden sentir lo que nosotros estamos reclamando. Y que los invito a que unamos esfuerzos y que esos pensamientos que tenemos equivocados de que el Caquetá es solo guerra, que no es así, que no es solo coca. Los invito a que nos ayuden desde el centro del país con sus ideas, a que nosotros también tenemos unos hijos que quieren vivir en paz. Las 16 curules en el Congreso de la República para nosotros lo llevamos de una manera muy positiva y estamos cargados de esperanzas que con estos representantes vamos a llegar a solucionar muchas de las necesidades satisfechas que tenemos. Claro, sabemos que en poco tiempo no se va a poder dar la solución a todo el abandono que ha existido, pero las víctimas hoy nos sentimos complacidos de tener una representación allá. Para nosotros como víctimas es un significado valiosísimo porque es muy duro cuando otras personas que no han sentido y que no han vivido el conflicto van a legislar a favor de las víctimas. Eso solo lo puede hacer alguien que verdaderamente haya vivido y sentido en carne propia el dolor de perder un ser querido, el dolor de tener que desplazarse, dejar todas sus cosas, el dolor de llegar 3 años y 23 días después y no encontrar nada. Entonces para mí es demasiado importante que se haya tenido en cuenta las curules de paz porque las víctimas son las que merecen ser reparadas por este conflicto que hemos vivido. Que se cumplan los acuerdos de paz, todo en su totalidad, para que no vuelva a haber violencia aquí en nuestros campos colombianos. La forma de lograr la paz es donde estemos todos juntos y entre todos la construyamos, podamos colaborar. Ahí nace la esperanza de que puedan llegar recursos a esos territorios, que puedan llegar inversión a nuestros territorios. Esa es la esperanza que hay ahora hoy en día, también con la elección, que fue la oportunidad también que dejó el acuerdo de paz, de que las víctimas y el campo en esos territorios podían tener un representante, puedan tener su representante en el Congreso, que fuera la voz de las víctimas y la voz del campo en el Congreso de la República. Que tenemos que trabajar en las indemnizaciones de nuestras víctimas, claro que sí. Que vamos a trabajar para que se cumpla la ley 1448, claro que sí. Que tenemos que trabajar para que esas trabas que se están colocando hoy en día, esos 48 puntos de priorización que nos han puesto en una resolución para que las víctimas sean indemnizadas, que hay que modificar esa resolución, claro que sí, es que una resolución no modifica la ley. Nosotros vamos y estamos comprometidos con las víctimas del conflicto. En las ciudades no conocen. ¿Y quién puede hablar de necesidades si no las conoce? ¿Quién puede hablar de dolor si nunca lo ha sentido? ¿Quién puede hablar de hambre si nunca la ha sentido? Nosotros que vivimos la situación, vivimos la guerra, vivimos el conflicto y hemos recorrido y sabemos cuáles son las necesidades del campo, somos nosotros los que podemos hablar de todo lo que pasa en nuestros territorios. Por eso la importancia de trabajar en equipo, por eso la importancia de que estemos unidos entre todos. Y yo he invitado a todo el equipo de los 16 representantes que fuimos electos por las instituciones especiales a que trabajemos en equipo, a que seamos una sola voz del campo y de las víctimas en el Congreso de la República. Nosotros estamos pasando a la historia de Colombia como los 16 representantes a la Cámara que nacieron por un proceso de paz, pero de parte nuestra, y nosotros vamos a ser los encargados de escribir esa historia. Nosotros somos los que vamos
a decir de qué lado de la historia vamos a estar, si vamos a estar del lado de los malos, de los regulares o de los buenos. Yo quiero estar del lado de los extraordinarios. Necesitamos inversión para poder solucionar todo el tema de la infraestructura vial. Vale muchísimo, nomás el Caquetá tiene más de 16.000 kilómetros de vías terciarias. San Vicente tiene más de 4.000 kilómetros de vías terciarias. Necesitamos inversión. Y habiendo inversión, lograremos que este sea el camino hacia la paz.